El siglo XX fue una era de conflictos sin precedentes, marcada por 2 guerras mundiales y numerosos enfrentamientos regionales. En este periodo, la estrategia militar y la toma de decisiones fueron puestas a prueba como nunca antes. A menudo, el curso de la historia se ve alterado no solo por la brillantez táctica, sino también por errores monumentales. Estos fallos, ya sean de cálculo, de inteligencia o de ejecución, tuvieron consecuencias devastadoras. Analizar estos errores nos permite comprender mejor la complejidad de la guerra. Nos muestran cómo una decisión equivocada puede cambiar el destino de naciones enteras y el rumbo de la humanidad. Este análisis no busca juzgar, sino aprender de la historia. Exploraremos 10 de los errores de guerra más significativos del siglo XX, examinando sus causas y sus profundas repercusiones. El Plan Schlieffen fue la estrategia alemana para una victoria rápida en la Primera Guerra Mundial. Diseñado para evitar una guerra en 2 frentes, preveía una invasión veloz de Francia a través de Bélgica neutral. La idea era derrotar a Francia en pocas semanas antes de que Rusia pudiera movilizarse completamente. Sin embargo, el plan se basaba en suposiciones erróneas y una ejecución inflexible. La resistencia belga fue más fuerte de lo esperado, y la velocidad del avance alemán se vio comprometida. Además, la Gran Bretaña entró en la guerra debido a la violación de la neutralidad belga. Las fuerzas alemanas se extendieron demasiado, y la batalla del Marne detuvo su avance hacia París. El plan fracasó, llevando a una guerra de trincheras prolongada y devastadora en el frente occidental. Este error estratégico condenó a Alemania a una guerra de desgaste que no podía ganar. Demostró la falacia de una victoria rápida y decisiva en la era de la guerra industrial. La campaña de Galípoli, en 1915, fue un intento aliado de asegurar una ruta marítima a Rusia a través de los Dardanelos. Liderada principalmente por fuerzas británicas y de la Commonwealth, buscaba debilitar al Imperio Otomano. La planificación fue deficiente y la inteligencia sobre las defensas otomanas, escasa. El desembarco inicial se encontró con una resistencia feroz y bien organizada. Las tropas aliadas quedaron atrapadas en las playas y en las laderas escarpadas, sufriendo enormes bajas. La campaña se convirtió en un estancamiento sangriento, similar a las trincheras del frente occidental. Después de meses de combates infructuosos y pérdidas masivas, los aliados se retiraron. Este fracaso costó más de 250.000 bajas aliadas y fue una victoria moral significativa para los otomanos. Galípoli es un ejemplo clásico de una operación mal concebida y peor ejecutada. Subrayó la dificultad de las operaciones anfibias sin una superioridad abrumadora y una planificación meticulosa. La línea Maginot fue una vasta fortificación construida por Francia en la década de 1930. Su objetivo era proteger la frontera francesa de una invasión alemana, basándose en la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Era una obra de ingeniería impresionante, con búnkeres, túneles y artillería pesada. Sin embargo, su diseño tenía un punto ciego fatal: no cubría la frontera con Bélgica. Los estrategas franceses asumieron que Alemania no violaría la neutralidad belga o que el terreno de las Ardenas era impenetrable. Esta suposición resultó ser catastrófica. En 1940, durante la Batalla de Francia, las fuerzas alemanas ampliamente flanquearon la línea. Invadieron a través de Bélgica y las Ardenas, dejando la formidable línea Maginot inoperante. Este error demostró la rigidez del pensamiento militar francés y su incapacidad para adaptarse a las nuevas tácticas de la Blitzkrieg. La inversión masiva en una defensa estática fue inútil frente a una ofensiva móvil. La Operación Barbarroja fue la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941. Hitler creía que la Unión Soviética colapsaría rápidamente, subestimando enormemente su capacidad de resistencia. La invasión fue un error estratégico por varias razones. Abrió un segundo frente masivo antes de que Gran Bretaña fuera derrotada, dividiendo las fuerzas alemanas. Además, la planificación no tuvo en cuenta la vastedad del territorio soviético ni la dureza del invierno ruso. Las líneas de suministro alemanas se extendieron peligrosamente. Aunque inicialmente exitosa, la ofensiva se estancó a las puertas de Moscú debido al invierno y la resistencia soviética. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste brutal. Este error condenó a Alemania a una guerra prolongada en el este, que finalmente agotó sus recursos y mano de obra. Fue el punto de inflexión en el frente oriental y un factor clave en la derrota del eje. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue un intento de neutralizar la flota estadounidense del Pacífico. Japón buscaba asegurar su expansión en el sudeste asiático sin interferencia. El ataque fue un éxito táctico, infligiendo graves daños a la flota estadounidense. Sin embargo, fue un error estratégico de proporciones épicas. Japón no logró destruir los portaaviones estadounidenses, que estaban ausentes ese día.
Además, no atacó las instalaciones de reparación ni los depósitos de combustible, lo que permitió una rápida recuperación. Lo más importante, el ataque unió a una nación estadounidense dividida y la impulsó a la guerra. La indignación pública garantizó un apoyo masivo a la intervención militar. Pearl Harbor no solo no disuadió a Estados Unidos, sino que lo convirtió en un enemigo implacable. Este error aseguró la entrada de una potencia industrial y militar formidable en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, de 1942 a 1943, fue un error estratégico alemán de proporciones catastróficas. Hitler desvió recursos vitales hacia la captura de la ciudad, obsesionado con su valor simbólico. Las fuerzas alemanas quedaron atrapadas en una lucha urbana brutal y prolongada. La ciudad se convirtió en un molino de carne, consumiendo divisiones enteras. El sexto ejército alemán, bajo el mando de Paulus, fue rodeado por una contraofensiva soviética. Hitler se negó a permitir una retirada, condenando a sus tropas. El resultado fue la aniquilación de un ejército completo, con cientos de miles de bajas y prisioneros. Fue la derrota más devastadora de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado marcó el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. Demostró la tenacidad soviética y la inflexibilidad fatal del liderazgo alemán, sellando el destino de la Wehrmacht. En mayo de 1940, las fuerzas aliadas quedaron atrapadas en Dunkerque, Francia, por el avance alemán. La victoria alemana parecía inminente, con la aniquilación de las fuerzas británicas y francesas. Sin embargo, Hitler emitió una orden de detención para sus divisiones Panzer. La razón exacta sigue siendo objeto de debate, pero permitió a los aliados evacuar. Esta pausa inexplicable dio tiempo a la Royal Navy y a una flotilla de barcos civiles para rescatar a más de 338.000 soldados. Fue un milagro de evacuación, pero un error alemán. Si las fuerzas Panzer hubieran continuado su avance, habrían destruido a las fuerzas aliadas. Esto habría dejado a Gran Bretaña sin un ejército terrestre y posiblemente la habría obligado a negociar la paz. La orden de detención de Dunkerque fue un error estratégico que permitió a Gran Bretaña seguir luchando. Preservó la capacidad de los aliados para continuar la guerra y eventualmente lanzar una contraofensiva. La ofensiva del Tet, lanzada por Vietnam del Norte y el Vietcong en 1968, fue un intento de provocar un levantamiento general en Vietnam del Sur. Buscaba cambiar el curso de la guerra de Vietnam. Tácticamente, la ofensiva fue un desastre para el Vietcong, que sufrió pérdidas masivas. No lograron provocar el levantamiento esperado y sus fuerzas quedaron diezmadas. Sin embargo, estratégicamente, fue un error para Estados Unidos. La ofensiva expuso la brecha entre las declaraciones optimistas del gobierno y la realidad en el terreno. La brutalidad de los combates, transmitida por televisión, erosionó el apoyo público a la guerra en Estados Unidos. La confianza en la victoria se desvaneció rápidamente. La ofensiva del Tet, aunque una derrota militar para Vietnam del Norte, fue una victoria política. Aceleró el movimiento antiguerra y llevó a un cambio en la estrategia estadounidense, marcando el principio del fin de su participación. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961 fue un intento de la CIA de derrocar a Fidel Castro en Cuba. Fue un error monumental de inteligencia y planificación por parte de Estados Unidos. La operación se basó en suposiciones erróneas sobre el apoyo popular a los exiliados cubanos. Se subestimó la fuerza y la lealtad del ejército cubano. La planificación fue apresurada y careció de la coordinación necesaria. La falta de apoyo aéreo adecuado y la exposición de la operación antes de tiempo sellaron su destino. Los exiliados cubanos, entrenados por la CIA, fueron rápidamente derrotados por las fuerzas de Castro. La invasión fue un fracaso humillante para Estados Unidos. Este error no solo fortaleció la posición de Castro, sino que también empujó a Cuba más cerca de la Unión Soviética. Fue un catalizador para la crisis de los misiles cubanos, llevando al mundo al borde de la guerra nuclear. La invasión soviética de Afganistán en 1979 fue un intento de apoyar un régimen comunista tambaleante. Fue un error estratégico que se convirtió en un pantano para la Unión Soviética. Los soviéticos subestimaron la resistencia de los muyahidines afganos y la complejidad del terreno. La guerra se convirtió en una lucha de guerrillas prolongada y costosa. Estados Unidos y otros países apoyaron a los muyahidines, proporcionándoles armas y entrenamiento. Esto convirtió el conflicto en una guerra por poderes de la Guerra Fría. La guerra agotó los recursos económicos y humanos de la Unión Soviética. Las bajas fueron significativas, y el conflicto generó un profundo descontento interno. La retirada soviética en 1989 fue una humillación y un factor importante en el colapso de la Unión Soviética. La guerra soviético-afgana fue un error que contribuyó al fin de una superpotencia.
Los errores de guerra del siglo XX nos ofrecen lecciones invaluables. Nos recuerdan que la estrategia militar es una disciplina compleja, donde la arrogancia, la desinformación y la inflexibilidad pueden tener consecuencias catastróficas. Desde la rigidez del Plan Schlieffen hasta la arrogancia de la Operación Barbarroja, cada error subraya la importancia de la adaptabilidad y la humildad. La historia nos enseña que incluso las potencias más grandes son vulnerables a sus propios fallos. Estos eventos no solo cambiaron el curso de batallas, sino que redefinieron fronteras, derrocaron imperios y alteraron el equilibrio de poder global. Sus ecos aún resuenan en el panorama geopolítico actual. Comprender estos errores es esencial para evitar repetirlos. La historia, aunque a menudo dolorosa, es nuestra mejor maestra, ofreciéndonos una guía para un futuro más prudente y pacífico.